Hola, ¿qué tal amigos? En este capítulo vamos a hablar sobre el ciclo de vida del componente. Para entender qué es esto del ciclo de vida, tenemos que entender qué es un ciclo de vida. Y para eso podemos tomar como ejemplo el ciclo de vida de los seres humanos. Los seres humanos tienen un momento en el que son concebidos, un momento en el que nacen, un momento en el que crecen, envejecen y mueren. Son sucesos que van pasando a lo largo de toda la vida del ser humano. De igual manera, cuando nosotros trabajamos con un componente de Livewire, mientras tenga vida este componente, van a ocurrir una serie de sucesos. Va a ocurrir un momento en el que se monta el componente, va a ocurrir otro momento en el cual se actualiza el componente, va a existir otro momento en el cual se hidrata, otro momento en el cual se deshidrata, y así sucesivamente. Y nosotros podemos interactuar con cada uno de ese proceso de ciclo de vida del componente. ¿De qué manera yo puedo interactuar? Definiendo métodos con el nombre de ese proceso. Por ejemplo, si yo quiero interactuar con el proceso en el cual se monta el componente, lo que yo puedo hacer es definir un método y a ese método darle el nombre de mount. Entonces aquí voy a poder interactuar con ese proceso de ciclo de vida y puedo especificar que en el momento en el que se monte un componente se ejecute algunas acciones, como por ejemplo que en la propiedad categories se almacene todas las categorías de mi base de datos, en la propiedad tags se almacene todas las etiquetas de mi base de datos, y lo mismo con post. Entonces, como vemos, yo estoy interactuando con un proceso del ciclo de vida del componente. Por acá vamos a poner ciclo de vida de un componente. Listo. Ahora, ¿con qué otro proceso podemos interactuar? Podemos interceptar el momento en el cual se esté intentando actualizar el componente. Por ejemplo, vamos a dirigirnos por acá y yo voy a especificar que cuando se cambie la categoría, quiero que ocurra alguna acción. Entonces, veamos. Quiero dirigirme a la vista del componente y quiero centrarme en el formulario, en la parte donde estamos mostrando las categorías. Vamos a dirigirnos por acá y acá tenemos la categoría. Muy bien, me voy a centrar en el option. No, me voy a centrar en el select y vamos a colocar un wiremodel.live. ¿Para qué? Para que ni bien cambiemos, podamos interactuar con esto. Perfecto. Una vez que he hecho esto, vamos a dirigirnos por acá y vamos a definir un nuevo método. Un método que se llame updating. Ahora, este método llamado updating, vamos a necesitar pasarle dos parámetros. El primer parámetro le vamos a dar de nombre property y el segundo parámetro le vamos a dar el nombre de value. En la propiedad property, lo que va a quedar almacenado es el nombre de la propiedad que acaba de modificarse. Por ejemplo, yo voy a colocar dd y vamos a colocar por aquí el valor de property para ver qué es lo que se imprime. Si yo me dirijo por acá, le doy en seleccionar categoría y le doy en diseño web, miren, me está indicando que la propiedad que se ha intentado cambiar es de mi form object llamado postCreate de un campo llamado category ID. Perfecto. Mientras que si yo imprimo el valor de value, para ver qué tenemos acá, lo que va a salir es el valor por el cual está a punto de cambiar. Si yo coloco diseño web, miren, lo que se imprime en pantalla es 2. Entonces, hemos logrado interceptar el momento en el cual se intenta actualizar una propiedad o se actualiza mi componente. Sabemos cuál es la propiedad que se intenta actualizar y sabemos por qué valor se ha modificado. Entonces, por aquí nosotros podríamos realizar una acción, dependiendo de lo que estuviéramos haciendo, ¿no? De repente podríamos hacer una consulta a la base de datos con cualquiera de estos valores, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo. Dentro de este ciclo de vida tenemos dos posibles valores. Un valor es updating y el otro valor es update. De esta manera. Updating y update. Si yo actualizo esto, me dirijo por acá, le doy en diseño web. Aparentemente,
disculpen, es que eliminé esto de acá. Ahora sí, vamos a cambiar este updating por update. Y vamos a volver a hacer esto. Le doy en diseño web y miren, me sale el nombre de la propiedad. Como vemos, también está interceptando el momento en el cual se actualiza una propiedad. Pero ¿cuál es la diferencia entre updating y update? La diferencia es el momento en el cual ocurre. Cuando trabajamos con updating es el momento en el cual se está intentando modificar el valor de una propiedad, pero todavía no se ha modificado. Es decir, nosotros hemos solicitado modificar esto, pero todavía en el componente no se ha modificado la propiedad. Entonces, si trabajamos con updating, podríamos, no sé, agregar, digamos, alguna validación que verifique que el valor por el cual se está intentando cambiar es un valor válido. Y si no es válido, podríamos de repente colocar una excepción. Por ejemplo, si el valor, volvamos por acá, vamos a imprimir value en un momento. Nosotros tenemos valores desde el 1 hasta el 3, ¿no es cierto? Entonces yo podría hacer lo siguiente: colocar, digamos, un if donde pregunto si lo que tenemos en property es postCreate, el campo category ID, y podría colocar acá lo siguiente: si el valor de value es mayor que 3, significa que lo que quiero hacer o lo que me gustaría hacer es colocar alguna excepción que diga no se puede seleccionar esta categoría. Recuerden que esto se va a ejecutar antes de que se actualice la propiedad. Entonces, si yo verifico que el valor es mayor que 3 y yo sé que solo tenemos 3 posibles valores, entonces coloco alguna excepción. Y con esto, ¿qué logramos? Logramos evitar que si, por ejemplo, el usuario malintencionado se dirige por acá y empieza a modificar tu archivo HTML e incluyese por acá un nuevo valor, una nueva opción, pero con el valor de 4, disculpen, no sé qué he hecho, le he colocado, no, voy a volver a hacerlo, control C. Voy a duplicar el elemento, acá lo tengo. Vamos a cambiar el valor por 4 y cambia por programación ABC. Y ahora sí, el usuario malintencionado se dirige por acá y le da en programación ABC. Lo que ocurre es que me sale una excepción y me dice no puede seleccionar esta categoría, que fue lo que yo coloqué acá. Entonces, este método updating es muy útil para agregar este tipo de validaciones, ¿no? Intercepta el valor antes de que se cambie ese valor en la propiedad y podemos lanzar una excepción. Mientras que el otro, el método update, que es el que vimos hace un momento, se ejecuta, pero después de que ya cambió la propiedad. De repente, una vez que cambia la propiedad, tú quieres transformar el valor en mayúsculas. De repente, una vez que cambia, quieres que se ejecute alguna acción en tu sitio, en otra parte del componente. Entonces puedes interceptarlo acá. Pero aquí, como menciono, se va a ejecutar luego que ya cambió la propiedad. Muy bien. Por otro lado, tenemos otros componentes, otro proceso del ciclo de vida, y es el de hidratar y deshidratar. Vamos a dirigirnos por acá y vamos a colocar por acá estos dos métodos: el método hydrate y el método deshydrate. Esto no es tan común de utilizar y también es un poco más difícil de explicar, para lo cual tenemos que explicar qué significa este proceso de hidratar y qué significa este proceso de deshidratar. Como menciono, estos métodos casi nunca los vamos a utilizar, pero yo de todas maneras lo quiero explicar. Si es que no lo entiendes, no te preocupes porque va a ser muy raro que lo utilices, pero vamos a ir.
Recuerdan que cuando nosotros hablamos sobre qué tipo de datos podemos almacenar en los componentes, mencioné que podíamos almacenar datos primitivos, cadenas, enteros, booleanos, pero si intentamos almacenar colecciones, si intentamos almacenar objetos, no se va a almacenar como tal. Nos va a permitir poder almacenarlo, pero lo que va a hacer la EYWIRE internamente es serializarlo. ¿Serializarlo para qué? Para transformarlo en un JSON y que pueda ser enviado por JavaScript. Ese proceso de serializarlo y deserializarlo se conoce como hidratar y deshidratar. Cuando nosotros almacenamos un objeto, cuando lo almacenamos, se va a hidratar y se va a enviar a tu frontend como un JSON. ¿Para qué? Para que pueda ser entendido por JavaScript. Pero luego cuando retorne de tu frontend, cuando hagas una petición de tu frontend a tu backend, nuevamente, es decir, a tu componente, la EYWIRE va a intentar deserializar ese JSON y convertirlo nuevamente en el objeto, en la colección que era, y ese proceso se le conoce como deshidratación. Entonces, tú puedes interactuar con esto. Por ejemplo, tú quieres tener un control acerca de cómo se va a hidratar los datos que vas almacenando acá. Por ejemplo, las categorías, las etiquetas. De repente tú quieres tener un control de cómo se va serializando. Entonces podrías hacerlo acá. Defines este método y acá especificas cómo es que quieres que se serialice. Y si también quieres tener un control de cómo se deserializa, puedes entrarte acá, dirigirte y aquí colocas el código necesario para ver cómo se deshidrata esa información. Entonces para eso sirve estos dos momentos del ciclo de vida del componente. Y bueno, existen un par más de métodos con los cuales podemos trabajar, pero ya va a ser un poco abstracto y vamos a ver, voy a tratar de poder incluirlos en algún ejemplo en lo que viene del curso. Pero principalmente cuando trabajamos con la EYWIRE vamos a trabajar con este método, con el método mount y con el método update. Con los demás, o particularmente yo, casi nunca he trabajado, pero es bueno que tengas una noción de que existen, ¿no? Así que, sin más, hasta acá nos quedamos en este capítulo. Y recordarte que si te gustan mis videos, me ayudarías mucho que le des like al video y te suscribas al canal. Sin más, me despido y nos vemos en un próximo capítulo.